23 minutos faltan para las 9 de la mañana, bastante heladita es la que tenemos acá en nuestra ciudad. Ya se está notando la llegada del otoño, este otoño que va un poco fundido al invierno. Hay una transición ahí muy corta, casi imperceptible, que hace que entremos de lleno en este mes de marzo, fines del mes de marzo y comienzo del mes de abril, a estas temperaturas más bajas. La de este momento en nuestra ciudad es de 4 grados. Al comenzar nuestra jornada tenemos representantes en esta oportunidad: el trabajador social y magíster en ciencias humanas y actual director del programa de acompañamiento familiar territorial y prevención focalizada. Uy, qué largo es, ¿eh? Creceres. Creceres Magallanes. Está Creceres ya en Magallanes. Esa es una de las noticias. Don Gastón Cárcamo Vargas nos acompaña esta mañana. Bienvenido, don Gastón. Bueno, mi estimado, muchas gracias. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, buenos días, gracias por la invitación. A usted también por llegar tan tempranito acá a la radio. Y don Yair Carrizo, que es psicólogo y asesor técnico nacional de la Fundación Creceres. Un gusto, muchas gracias. Bienvenido también. Bueno, ustedes ya lo comentábamos en off delante, están ya marcando presencia, están con nosotros, han venido un poco a presentarse ante la comunidad. Gastón, cuéntanos un poco cuáles son los objetivos que hay detrás de esta presencia de Creceres acá en Magallanes. Bueno, mi estimado, muchas gracias. Antes que todo, es todo un honor estar en esta emblemática radio La Polar, cierto, que hoy en día también tiene su señal por televisión. Por televisión, exacto. Es de verdad un placer para mí como puntarenense inicialmente estar acá, como trabajador social también, ¿cierto? Y justamente pasa por ahí nuestra visita, el estar hoy en día acá como representante también de Fundación Creceres, ¿cierto? En base a una colaboración de trabajo sistemático con el Servicio de Protección Especializada, Niñez y Adolescencia, Región de Magallanes. Y claro, tenemos un nombre bastante largo, pero como es muy común en nuestro programa, somos una sigla que es el AFTPF Magallanes, ya que en el fondo es el Programa de Acompañamiento Familiar Territorial y Prevención Focalizada, que es la nueva propuesta de intervención psicosocial del Servicio de Protección a nivel país, en el fondo, y que este año, ¿cierto?, Fundación Creceres también asume el desafío y en esta colaboración recíproca, ¿cierto?, da rienda suelta, por así decirlo, a este trabajo con nuestros niños de la ciudad de Punta Arenas, que nuestro principal foco de atención, por decirlo de algún modo, de manera resumida, ¿cierto?, es trabajar con niños, niñas, adolescentes y sus familias que presentan una vulneración de sus derechos, ¿cierto?, una vulneración que va desde un rango de inicial a intermedio y que también, ¿cierto?, no tengan antecedentes previos de atenciones en la red de protección. De una forma u otra, ¿cierto?, estamos llamados a tratar, intervenir y evitar que se sigan cronificando las vulneraciones, ¿cierto? Ahí justamente radica nuestra importancia como emergente programa, como emergente proyecto, y el estar aquí hoy en día no es capricho, no es como un acierto, no es casual, ¿cierto? Porque entendemos que somos un programa nuevo, una línea de intervención nueva del servicio, y estamos, ¿cierto?, de una forma u otra haciendo un programa también dependiente de una fundación nueva acá a nivel regional, que es también algo muy importante de destacar en esta conversación. Ahora, ¿esta institucionalidad es la que reemplaza al CENAMA? Al CENAME, ¿cierto? Sename. Sí, ¿cierto? Es parte de justamente de estos cambios, ¿cierto?, en la política pública y también, ¿cierto?, la legislación propia de la materia de infancia a nivel país, ¿cierto?, que va transitando desde lo que fue CENAME, ¿cierto?, a lo que es hoy día un servicio de protección especializada, como lo radica su nombre, que es un organismo, ¿cierto?, encargado de tratar específicamente las vulneraciones de derechos en el ámbito proteccional. Correcto. ¿Cierto? Ese es el foco. Ese es el foco de atención. Tiene distintas líneas de intervención y nosotros estamos justamente ubicados en la línea de atenciones ambulatorias en un ámbito de reparación. Ahora, Yair, esto es bastante reciente, digamos, la incorporación de esta institución acá en Magallanes desde el año 2024, o sea, ya de muy poco tiempo, y responde justamente, como se señalaba, a los nuevos lineamientos de intervención del Servicio de Protección en un ámbito ambulatorio, en las temáticas de vulneración de derechos de los niños. ¿Qué entendemos por ámbito ambulatorio para ir contándole un poco a la gente? Sí, en palabras sencillas, el ámbito ambulatorio tiene que ver con que las familias ingresadas al proyecto van, ¿cierto?, se atienden en el proyecto, y luego se van para sus casas. No son residenciales,
nos alojan Perfecto. dentro del proyecto. Entonces tienen una atención periódica, ¿cierto? Puede ser toda la semana por medio, ¿cierto? Y se atienden con los profesionales del proyecto. Eso tiene una duración. Entonces el máximo son 18 meses aproximadamente, ¿cierto? Desde el momento de ingreso, y posterior a ello se realiza el egreso, o sea, se cumplen los objetivos de trabajo y posteriormente se egresan a la familia administrativamente del proyecto con objetivos cumplidos. Eso significa ambulatorio. ¿Y qué tipo de niños son sujetos de atención? Yo quiero hablar como en palabras sencillas, ¿cierto? Porque la idea es como que se pueda entender, ¿cierto? Claro. Son niños y adolescentes, ¿cierto? Que han estado expuestos a situaciones de violencia, enmarcados en la idea de desprotección, ¿cierto? Cuando se habla de desprotección... ¿En lo particular o principalmente en su medio familiar? El medio familiar puede ser, ¿cierto? De cuidadores, ¿cierto? O incluso se podría pensar desde su entorno, pensando en el ámbito escolar también, ¿cierto? Son situaciones difíciles, complejas, ¿cierto? Que responden también a las vulneraciones de derechos, como hablaba Gastón. Ese es como el perfil de niño que se trabaja en estos proyectos. Pero también es interesante la pregunta, porque no solamente se habla de los niños, ¿cierto? Se habla de la familia. Nosotros, el entorno. Bueno, el entorno. Y más que eso también, el entorno, lo transgeneracional. Dentro de los lineamientos de trabajo que tenemos nosotros, entendemos que las pautas, ¿cierto?, que pueden considerarse vulneradoras, ¿cierto?, en cuanto a los cuidados, a la crianza, ¿cierto?, vienen desde antes, pues. Nosotros estamos sujetos a una historia, ¿cierto?, que se repite muchas veces. Entonces el trabajo que hacen los profesionales, el equipo interventivo, ¿cierto?, bueno, en este caso liderado por Gastón, tiene que ver con hacer una interrupción de esos patrones a nivel histórico. Como decir un paremos y empecemos de nuevo, demos otra mirada, otras formas. Ahora, en esta acción, en esta visión que están desarrollando ustedes en adelante, ¿cómo se desarrolla, Gastón, el modelo de intervención? ¿Cómo se hace la pesquisa? ¿Es espontánea? ¿Llega la gente? ¿Los detectan ustedes? ¿Cómo se produce ese vínculo para iniciar el proceso de atención? Perfecto y muy buena pregunta, porque justamente ahí radica uno de los principales cambios, ¿cierto?, en torno a la política pública de infancia, ¿cierto? De lo que había. ¿Cierto? Lo que tenemos hoy día justamente incorporando la actualidad. Sí. También, ¿cierto?, en breves palabras podemos decir que nuestro flujo de ingresos, ¿cierto?, nuestra puerta de entrada es, ¿cierto?, una pesquisa que lleva a cabo, ¿cierto?, el Tribunal de Familia. Inicialmente nosotros tenemos que atender, ¿cierto?, por orientación también técnica, a puros casos, ¿cierto?, que han sido judicializados. Claro. ¿Ya? Y que también, ¿cierto?, previamente ellos son intervenidos, ¿cierto?, o son diagnosticados, a la redundancia, mediante una pericia que, ¿cierto?, es llevada a cabo por el también nuevo programa del servicio, el diagnóstico clínico especializado. ¿Cierto? Este diagnóstico, ¿cierto?, viene a dar cuenta del grado de vulnerabilidad de nuestros niños, ¿ya? Y desde ahí, ¿cierto?, se visualiza en coordinación con el Tribunal de Familia de Punta Arenas la pertinencia no de llegar a nuestro AFTPF. Justamente ahí radica la relevancia, porque anteriormente, ¿cierto?, estos programas de ámbito ambulatorio a nivel proteccional tenían la posibilidad de ser ingreso mediante una consulta espontánea o derivación de otras redes como educación, salud u otros, y hoy en día no, está un poco más filtrado, ¿cierto?, el tema. Y ahí yo creo que también radica un tema muy importante finalmente, porque de una forma u otra el Estado de Chile nos convoca a que todos seamos cogarantes, ¿cierto?, de derechos, en donde no solamente alguien que esté trabajando en un contexto particular sea el encargado de promover o denunciar una situación de vulneración, sino que como comunidad justamente estamos todos convocados, ¿cierto?, a denunciar, a manifestarnos ante una vulneración de derechos que estemos visualizando. A hacernos parte, ¿cierto?, mediante esta coherencia de derechos hacia nuestras niñeces y juventudes en el país. Eso es un poco la tónica de este nuevo programa. Hacia eso apuntamos como emergente proyecto a nivel local. Y también, como decía Jair, ¿cierto?, tenemos a nuestros niños y adolescentes sujetos de intervención primario, también nuestras familias, y también está la comunidad. Ya, si bien estamos llamados a hacer un trabajo básicamente de reparación, nosotros no queremos descartarnos desde un plano preventivo y promocional. Queremos, ¿cierto?, justamente utilizar espacios como este, ¿cierto?, la emblemática de Radio La Polar, para ir trabajando temáticas que a todos nos convocan. Yo creo que ahí justamente radica nuestra visita al día de hoy, ¿cierto?, a la par de presentarnos con la comunidad en este espacio, de ir, ¿cierto?, paulatinamente también generando instancias de socialización, de que vamos entendiendo por las nuevas políticas de vulneración de derechos en el país, cuáles son nuestros roles como sociedad y como comunidad ante temáticas de vulneración de derechos. Nadie está ajeno. Entonces, de ahí justamente radica la importancia, ¿cierto?, radica el compromiso también del Servicio de Protección Especializada a nivel regional,
Fundación Creceres también, ¿cierto?, con esta apuesta, ¿cierto?, de levantar una propuesta de trabajo a nivel regional. Ellos, ¿cierto?, son una fundación que llevan un buen tiempo a nivel país, pero este año irrumpen en la escena local. Y yo creo que están, ¿cierto?, bajo la tónica de este compromiso, de que es como en el fondo, entre comillas, pega de todos. Ahora, Gastón, para nadie es un misterio que la situación de la acción desarrollada por mucho tiempo por el Sename fue sujeto de mucha crítica, mucha polémica, y de hecho hubo casos que así lo justificaron, casos que fueron de enorme gravedad y de sensibilidad también, que provocaron alta connotación en el país. No vale la pena hablar el caso a caso o de algunos emblemáticos, pero ¿en qué cambia la figura? ¿Qué es lo que trae este nuevo modelo para que de algún modo podamos quizás dejar en el pasado, en el olvido, todas las malas experiencias que se dieron en el trato con estos niños, con niños vulnerables? Sí, muy buena pregunta, y justamente es parte de la discusión, o es parte, mejor dicho, de este cambio metodológico en la intervención. Yo creo que ahí está justamente lo que nos estamos jugando hoy en día, ¿cierto? Cuando hablamos de qué queremos cambiar o para dónde va la micro, como se dice popularmente, ¿cierto? Yo creo que va inicialmente en que le encontremos un significado al por qué llegamos, por ejemplo, a trabajar con esta población. Asimismo, ¿cierto?, que nuestros, entre comillas, usuarios también vean a nuestros espacios de programas de intervención como un espacio de resignificación de sus vidas personales. Estamos trabajando con vidas, ¿cierto?, con biografías, y justamente ahí está la importancia, ¿cierto?, de este cambio paradigmático de la intervención. No es un cumplimiento, no es un cumplir para quedar bien, ¿cierto?, con otros entes derivantes, claro, sino que justamente la familia misma sea quien, mediante el apoyo de nosotros como acompañantes terapéuticos, tampoco ¿cierto?, es la continuidad de lo que había. De alguna manera, mira, ¿cierto?, en el espíritu sí, por supuesto, pero en la metodología hay siempre estamos, cambio, ¿cierto?, como servicio de protección especializada, también como Fundación Creceres, con el espíritu de una formación y de una mejora continua. Yo creo que justamente ahí radica, ¿cierto?, estos cambios de la lógica de intervención. O sea, tampoco vamos a caer en demonizar todo. Ya, ¿cierto?, si bien hubo cosas buenas, también hubo cosas muy malas, y eso, digamos, también es humildad con la cual tenemos que contar, ¿ya? Y es un tema que ya nosotros queremos también ir trabajando, ir modelando como Fundación Creceres, como Servicio de Protección Especializada, porque entendemos que la lógica justamente va en que nuestros usuarios sientan, así como en su fuero muy interno, el por qué están ahí, que no sea un paso. Queremos justamente que sea un espacio de significancia, ¿cierto?, a nivel personal y familiar. Un proceso que deje una huella. Tal cual. Que sea un aporte, en definitiva, al desarrollo personal de la. Sí, o sea, porque también entendemos, ¿cierto?, adolescentes. También entendemos que justamente el entender esta posibilidad de resignificar experiencias traumáticas de una forma u otra, ¿cierto?, va a tener un impacto a nivel personal, individual, familiar y también comunitario. Yo creo que justamente ahí radica la apuesta de esta nueva metodología, este nuevo enfoque de intervención. O sea, cuando nosotros también, ¿cierto?, tuvimos una actividad muy significativa el día de ayer, donde, entre comillas, protocolizamos nuestra apertura como programa. Hubo, ¿cierto?, gente de la Fundación Creceres, del mismo Servicio de Protección Especializada, estuvo el director regional en nuestras dependencias. Correcto. ¿Cierto? Una casa un poco chiquita, pero el corazón es súper grande, que es lo importante justamente. Además está en un barrio emblemático ahí en los límites. Y en un barrio emblemático con Playa Norte. Con Playa Norte, exacto. Entonces, y justamente también queremos ir paulatinamente, ¿cierto?, generando este sentido de pertenencia de la comunidad con nuestro programa. De lo barrial. Exactamente, también estamos llamados a eso. Y ahí nosotros justamente ayer, en esta pequeña reunión que hicimos, ¿cierto?, dábamos cuenta de que estamos llamados a generar cambios profundos, y los cambios profundos se van generando de forma paulatina, ¿cierto?, mediante esta resignificación, mediante este encuentro cara a cara, mediante el tocar puertas, el conversar, el dialogar, generan cambios profundos justamente. Y las familias también con nosotros están llamadas a ir, ¿cierto?, sintiéndonos como un apoyo, ya, como no como una carga, como un programa con el cual hay que cumplir, sino que sea un apoyo en el sentido de que, sí, o sea, tuvimos un momento traumático en nuestras vidas, todos sabemos que las vidas de todos es de luces y sombras, ya, nada tampoco es lineal, hay momentos en la vida coyunturales, y justamente queremos atacar ahí, queremos trabajar ahí con las familias, que las familias tengan un significado especial al estar en nuestro programa. Y desde ahí nosotros también encargarnos de que, como también, ¿cierto?, tú dices hace un ratito, o sea, un paso que deje huella. Claro. Eso es lo que nosotros buscamos. Pero la gente, además. Exacto.
Ahora, Yair, ¿cómo se va midiendo el grado de avance en este proceso de intervención? Porque imagino que hay un seguimiento, hay metas, se va pasando por niveles. ¿Se puede hablar incluso de un instante de egreso, por ejemplo, de los alumnos, o sea, de los jóvenes que están sometidos a este modelo de intervención? Sí, pero antes de eso me gustaría acentuar una idea que se estaba hablando, que creo que es súper importante. Sí, cómo no. Porque para nosotros como fundación, como proyecto también, nuestra bandera de lucha son los derechos humanos. Ese es el instrumento de trabajo que nosotros tenemos, ¿cierto? Que buscamos el desarrollo integral de los niños y las niñas y los adolescentes. Yo creo que el trabajo desde la bandera, ¿cierto?, de los derechos humanos siempre es un desafío súper grande, porque nosotros entendemos que para que se pueda como llevar a cabo esa ardua tarea, ¿cierto?, es necesario también pensar el país, ¿cierto?, como la sociedad, los niveles de pobreza, de desigualdad, de acceso a la educación, a la salud, todas esas banderas de lucha que son súper importantes. No quiero no mencionarlo, ¿cierto?, porque es un trabajo súper difícil y es fundamental también pensarlo desde ahí, que no somos sujetos aislados, sino que estamos dentro de un contexto también, una sociedad. Respecto a la pregunta, sí, existe la metodología de evaluación, ¿cierto? Hay herramientas de medición. Sí, hay herramientas de evaluación, de medición, ¿cierto? El corazón del trabajo tiene que ver con un trabajo co-construido, que quiere decir el trabajo entre las familias, los profesionales, desde la dirección, para hacer una evaluación cualitativa, ¿cierto?, de los avances, dificultades, siempre desde la mirada de la mejora. Si bien hay una dificultad que puede presentarse, siempre lo vemos desde la posibilidad, porque claro, uno hace lo que hace dentro de las herramientas que uno tiene, ¿cierto? Y las familias también. Y uno está ahí para apoyar, ¿cierto? Para ser un ente que pueda proponer cambios, ¿cierto? Empujar un poquito, ¿cierto? Existe dentro de los procesos, es gradual, cada 3 meses están estas evaluaciones, de manera más concreta están los informes de avance a Tribunal de Familia, ¿cierto? Planes de intervención, que se trabaja con la familia. Cuando se acuerda, ¿cierto?, y se visualiza que ya no hay situaciones, factores de riesgo, ¿cierto?, que se podrían pensar en relación al motivo de ingreso, se empieza a preparar el trabajo de egreso, siempre con el cuidado de fortalecer los recursos de la familia. Ese es un elemento muy fundamental, porque claro, uno pasa por la historia de la familia un momento súper breve, pensando como desde el nacimiento, ¿cierto?, hasta la vejez, ¿cierto? Uno pasa un momento, ¿cierto?, un pestañeo, pero lo importante es fortalecer los recursos para que las familias, con su propia autonomía y empoderadas, ¿cierto?, puedan ejercer la crianza y el cuidado de la mejor manera. Ahora, en lo que tiene que ver con las realidades particulares de cada región, porque lo que acontece acá con las situaciones de vulneración que se dan, por ejemplo, en el caso de los derechos de los niños y niñas, y en el marco, como muy bien explicaba Yair, de los derechos humanos universales, hay particularidades, hay características, hay formas distintas que se dan desde una ciudad a otra, de una región a otra. Un poco, ¿cuál es la realidad que se vive acá, Gastón, en Magallanes? ¿Cuáles son las principales causas que derivan en la atención de estos niños? Sí, buena pregunta también, ¿cierto? Yo no sé si tengo la respuesta absoluta de aquello, ¿cierto? Pero sí, tenemos particularidades propias, ¿cierto?, como población, tenemos, ¿cierto?, una cultura propia como región, tenemos particularidades también territoriales. Yo creo, hay ¿cierto?, una fuerte incidencia, por ejemplo, en temas de violencia doméstica. Sí, o sea, de hecho, en una ciudad, ¿cierto?, que no está ajena a aquella realidad. Violencia de género, violencia contra nuestros niños, niñas. Sí, yo creo que estamos, ¿cierto?, en presencia de situaciones también muy diversas, ¿cierto? Nosotros yo no podría calificar como un perfil exacto, ¿cierto?, puntual que tenemos como programa. No. Es multicausal. Es multicausal, es multifactorial, ¿cierto? Yo no me atrevería tampoco a darte una respuesta como así, como esto es lo que mayormente radica en la ciudad de Punta Arenas. Pero sí, digamos, pero hay elementos tenemos que situaciones están como, a la vista, sí, excesivo consumo de alcohol, por ejemplo, muchas veces. O sea, de hecho, ponte tú, es una temática importante a nivel local. El acceso a las drogas, que exacto. Sí, o sea, tenemos una ciudad que es ciudad puerto, como tal, ¿cierto?, que tiene como puertos de distintas características, ¿cierto? Hace un tiempo también hablaba con colegas, ¿cierto?, referentes de programas de infancia de la Secretaría de Salud, donde, por ejemplo, también nos decían, ¿cierto?, y nos daban como dato alarmante el alto índice de obesidad infantil en la ciudad. También es un factor importante. Es un tema no menor, y el tema justamente, ¿cierto?, el tema de consumo de sustancias también es otro tema que finalmente todos nosotros como magallánicos nos damos cuenta. O sea, el tener una botillería, ¿cierto?, cada 2 cuadras, sí. es
sinónimo de que algo puede estar pasando al respecto. Cifras puntuales, ¿cierto? No manejo, o sea, no puedo dar como realidades en base a estudios más recientes, pero sí son situaciones puntuales que no solamente las vengo levantando yo, sino que justamente colegas de distintos otros programas dan cuenta de que hay situaciones puntuales en la ciudad, como por ejemplo la obesidad infantil, que son temas a los cuales hay que ponerle atención y que son temas no alejados. Un tema lleva a otro y lleva a otro, ¿cierto? Puede ser una escalada que justamente estamos como programa intentando visualizar para atacar de raíz idealmente. Ahora, lo último para algún padre, madre, apoderado, tutor, en fin, que quiera acercarse a ustedes para poder tener un contacto, explicar la situación de algún caso en particular. Sí, es un buen tema porque justamente la mirada, ¿cierto?, de intervención de nosotros hoy en día ya no es como en programas previos. Lamentablemente estamos de una forma u otra limitada a esta atención o consulta espontánea en la sociedad. Ya somos un programa especializado. Tenemos que atender casos, ¿cierto?, que nos llegan mediante pesquisa previa de otro organismo, como el Tribunal de Familia o el Diagnóstico Clínico Especializado, claro, que cuando nosotros llegan, cuando ya lamentablemente hay un problema. Claro. Ya, ¿cierto? No podemos estar atendiendo así como por así a la población. Pero para eso hay otras instancias, ¿cierto? Están los mismos colegios, los mismos CEFAM, ¿cierto?, entre otros dispositivos, que también están, ¿cierto?, de una forma u otra estamos llamados, ¿cierto?, a dar respuesta a la población. Conectados, están coordinados también. Tenemos una coordinación, ¿cierto? La derivación, me imagino. Sí, de hecho, o sea, la derivación hacia nosotros es netamente por Tribunal de Familia, ya, pero no por eso, ¿cierto?, vamos a cerrar las puertas de lleno, ¿cierto?, ante consultas que podamos ir teniendo en el día a día. De una forma u otra vamos a atender a quienes nos consulten, dando orientación respecto a dónde tienen que dirigirse, con quién tendrían que eventualmente hablar, ¿cierto? Y ahí también radica algo que nosotros venimos trabajando como emergente proyecto a nivel local, que justamente es el presentarnos con las redes locales, el tocar las puertas de nuestros colegas, ¿cierto?, de otras instituciones, para que entre todos, ¿cierto?, vayamos dando respuesta más óptima e integral a las necesidades de nuestra infancia y juventudes a nivel regional. Perfecto, estamos en la hora, teniendo en cuenta esta aceleración que es tan importante, que es un fundamento más bien que en nuestra legislación y en la tarea de las organizaciones, como en el caso de ustedes, siempre el fin superior es la atención del niño. Totalmente de acuerdo. Sí. Es sujeto de derecho y además de priorización en las políticas públicas tendientes a brindarle resguardo y protección. Les agradecemos, ha sido muy grato para nosotros realmente comenzar esta mañana. Fíjate que yo me siento muy contento porque es una noticia esperanzadora. Uh-huh. Es una noticia que trae un nuevo camino, abre una nueva brecha y que ojalá les vaya muy, muy bien. De todo corazón les deseamos, porque vemos que hay un buen trabajo, una buena planificación, hay una buena disposición también de poder apoyar en estos temas que son tan relevantes, que muchas veces se viven puertas adentro, ¿eh? A veces uno ve la casa, ve el domicilio, conoce a los vecinos, pero no sabe lo que pasa adentro, cuál es la situación que hay, y en eso también tenemos que ser solidarios para hacer el llamado a atención, hacer la denuncia según corresponda. Nos han acompañado don Gastón Cárcamo y también ha estado con nosotros Jair Carrizo en representación de esta fundación tan importante, tal vez acá en Punta Arenas todavía no es muy conocida, pero que a nivel nacional tiene un alto prestigio y es altamente reconocida. Luego le vamos a contar de la presencia en Punta Arenas del presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular. Agrupa una gran cantidad de colegios en todo Chile, está acá en Punta Arenas. Tenía entrevista ahora con el obispo de la iglesia de Cesana. Ojalá que lo podamos tener a tiempo. Vamos a esperar que llegue para que converse con nosotros en el Buenos Días Región. Que tengan buen día, amigos. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Las puertas están abiertas para cuando quieran venir y conversar con nosotros. Muchas gracias. Buen día. Y más que conversar con nosotros, conversar con la comunidad. Tal cual. Eso es lo importante. Los auditores. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Nos separamos, ya volvemos con más.